Todos tenemos que ir a ver a nuestro médico de cabecera al menos una vez al año y a medida que envejecemos tenemos que ser monitoreados por diversos tipos de cánceres. Y los hombres no son la excepción a esta regla. Hoy conmigo tengo el gusto de contar por esta primera ocasión para hablar de este tema en cuanto a salud masculina, pautas para evaluaciones médicas y tratamientos contra el cáncer con el doctor Jacob Andrade. Él es radiooncólogo en Salinas Valley Memorial Healthcare System y esto es Pregúntele al experto, el podcast de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Soy Virginia García. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros el día de hoy, ya que vamos a hablar de la salud del hombre, el cáncer de próstata y mucho más. Bienvenido. Muchas gracias, Virginia. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien, doctor, yo creo que sería importante que comencemos hablando de la importancia de los exámenes preventivos que todos tenemos que realizarnos al menos una vez al año. Sí, es correcto. Sabemos que el cáncer es una enfermedad que puede afectar a la gente muy gravemente. También sabemos que encontrar esa enfermedad temprano en el curso de la enfermedad es beneficial a uno en poder curar el cáncer, pero también para reducir los síntomas de la enfermedad y dar lo que se dice la calidad de la vida. Y eso yo creo que es lo más importante de los estudios anuales, es, aunque no tengas problema ahora, unos estudios pueden mejorar la calidad de la vida y por eso es importante hacer los estudios ahora, en este entonces, antes de tener síntomas. Y hablando de salud masculina, ¿cuáles son los cánceres que más afectan a los hombres? ¿Es el cáncer de piel, el de próstata? ¿Y qué es lo que deberíamos saber en cuanto a este tipo de cáncer? Una buena pregunta. Primeramente, el cáncer de la piel es uno de los cánceres más comunes en la población, especialmente porque ese cáncer es relacionado a tiempo en el sol o tiempo afuera, que todo el mundo pasa afuera y ahora en el verano va a haber bastante personas en la playa. Entonces es importante reconocer que es el cáncer más común. Entonces tengo unos números para ustedes. En el census de los Estados Unidos, que se acaba de completar en el 2020, hay 331 millones de personas en los Estados Unidos. Y de esos 331 millones, hay por lo medio de 3.6 o 4 millones cánceres de un tipo de la piel que es benigno. Entonces 4 millones, y no hay muchas muertes por ese tipo de cáncer, pero es el cáncer más común. En cambio, otro tipo de cáncer de la piel que es más agresivo y es más típico de los otros cánceres que conocemos, hay un promedio de 2 millones de casos y un promedio de 15,000 muertes por causa de ese cáncer por año. Todos los otros cánceres que existen, cáncer de la próstata, del pulmón, del colon, del páncreas, del seno, todo cuenta igualmente para unos 2 millones de casos. Pero hay como unos 600,000 muertes por causa de esos cánceres en los Estados Unidos para el año 2020. Un número significativo, doctor, ¿eh? Sí, es correcto. Y cuando hablamos solamente de hombres, los hombres dan cuenta casi la mitad de esos números de cánceres. Son como 900,000 casos por año. Y el más común es el cáncer de la próstata, que viene siendo como unos 200,000. Después viene el cáncer del pulmón, que son como unos 100,000 casos por año. Un cáncer también que afecta a hombres es el cáncer testicular, pero solo hay como unos 8 a 10,000 cánceres detectados cada año. Vamos a concentrarnos en el cáncer de próstata entonces. ¿Y qué es lo que lo causa, doctora, este tipo de cáncer? Esa es una buena pregunta que todos mis pacientes me preguntan. ¿Por qué tengo cáncer? ¿Es por mi trabajo? ¿Es porque fumé una vez cuando era joven? Y siempre les explico que todavía no entendemos por completo por qué le da cáncer a una persona. Pero sí entendemos que hay varias características que son comunes en muchos pacientes del cáncer. Entonces, para una persona no sabemos por qué va a tener cáncer, pero el cáncer de la próstata es el cáncer más común en los hombres y solo tener la próstata y ser mayor de edad
son dos factores que vemos. Hay muchos casos de cáncer. Entonces, en un individual no sé, pero lo que sabemos es que la próstata es una glándula y dentro de esas glándulas hay células madre y esas células madre se reproducen promedio toda la vida y durante esa reproducción de esas células madres hay la oportunidad que salga una célula madre y de eso se desarrolla el cáncer. Otros factores que vemos que es común para pacientes de cáncer es mayor de edad, si es de la raza afroamericana y vemos que en personas latinos también es un poco más alto, pero no tan alto como las personas de descendencia africana. Y también si alguien en su familia ha tenido cáncer de la próstata. Entonces esos son los factores más comunes para el riesgo del cáncer de la próstata. Y doctor, en cuanto a la edad, ¿hay alguna edad promedio en los hombres diagnosticados con cáncer de próstata? Porque ahora que la detección se lleva a cabo desde más temprano, ¿han identificado con el paso del tiempo casos de hombres jóvenes con este tipo de cáncer? ¿Cuál, por ejemplo, ha sido el paciente más joven del que usted haya escuchado un caso? Cuando estamos hablando de pacientes que tienen cáncer de la próstata que son jóvenes, típicamente esos pacientes también tienen alguien en la familia que ha tenido cáncer también. En mi caso, sí he conocido un paciente de 46 años que ha tenido cáncer de la próstata. Pero lo que ven, si hacen autopsia a pacientes entre la edad de 50 a 59 años que han muerto de alguna otra causa de muerte, ven que hay como 20% de esa gente que pueden detectar cáncer. En cambio, en otros pacientes de la edad de 70 a 79 que han muerto de otra causa, encontraron o detectaron cáncer a 33% de esa población. Qué interesante, ¿no? Y cómo se ve la notoriedad de que se acrecientan esos porcentuales conforme el rango etario también va creciendo. En otros tipos de cáncer como el de piel hay indicadores que uno puede ir notando que van a desarrollar un cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer de próstata? ¿Hay señales o síntomas claros que alguien podría haber desarrollado o está desarrollando ese cáncer? Afortunadamente no. Los síntomas causados por cáncer de la próstata ya vienen cuando el cáncer está más avanzado. Por ejemplo, cáncer de la próstata muchas veces entra a los ganglios del pelvis, que no causa ningún síntoma, y después se riega a los huesos de la espina dorsal. Entonces, cuando el cáncer entra a los huesos, ahí puede causar dolor. Y cuando alguien presenta con ese dolor, ya es el cáncer bien avanzado. Pero típicamente lo que vemos es que la gente, especialmente después de los años 40, los hombres empiezan a tener lo que se llama la próstata que se agranda. Entonces, pacientes tienen problemas urinarios. Entonces, ese tener una próstata grande que causa problemas urinarios no es una causa de cáncer. Es una cosa que pasa que es completamente separado del cáncer. Pero muchas veces lo decimos que es porque el próstata está más grande o está creciendo. Pero típicamente la gente de 40 años, un poco más, empieza a tener problemas urinarios y va a su urólogo para hacer la evaluación. Y durante esa evaluación siempre se examina la próstata porque sabemos que por ahí sale la orina y puede ser la causa principal de estos síntomas. Y encima de hacer un examen de la próstata en la clínica, también se hace un examen de la sangre. Ese examen se llama la PSA, que es una proteína específica producida por células de la próstata. Entonces, nosotros sabemos, dependiendo de la edad y el tamaño de la próstata, a qué nivel es normal para cada persona. Y si vemos que hay un nivel más alto de lo normal, entonces eso es una indicación que debes hacer una biopsia de la próstata y ahí es típicamente cuando se encuentra el cáncer de la próstata. O sea que si lo entendí correctamente, doctor, está el método de evaluación manual llevada a cabo por el urólogo, además del antígeno prostático en sangre, que es el examen de sangre. Pero ¿cuál es la edad en la que los hombres deberían comenzar a evaluar el estado de su próstata? ¿Sería sensato decir que a partir de los 40 o también depende el historial médico de cada quien?
La respuesta correcta es que depende de la historia médica de cada persona. Y la razón es que típicamente cuando encontramos cáncer del próstata en un paciente que por esta razón que tuvieron problemas urinarios y vemos que la PSA en la sangre estaba más alta, entonces típicamente el cáncer está contenido dentro de la próstata, está en las primeras etapas. Y hay evidencia que un paciente puede vivir hasta 10 años sin ningún tratamiento y no tener ningún problema con ese cáncer. Entonces, cuando la recomendación de los expertos viene para hacer recomendaciones de qué exámenes y a qué edad se debe hacer anualmente, no hay un consenso para el cáncer de la próstata. Y la razón es que cuando hicieron el estudio, la intervención de hacer un examen anual es la intervención, pero el beneficio que buscan es que con esa intervención van a ver que va a reducir el número de muertes causado por el cáncer. Y lastimadamente no se ha encontrado eso. Pero lo que sabemos es que la mayoría de gente que muere por cáncer de la próstata tienen por lo menos unos 80 años. Y sabemos que 60% de esos pacientes son de mayor de 75 años. Entonces, en este momento la recomendación es para la población general que considera haciéndose un examen anual, primeramente hablando con su doctor, para ver su historia familiar si hay una indicación que es necesario hacerlo en ese entonces. Mi recomendación es que típicamente debemos no solo pensar en cáncer de la próstata, pero en todos los cánceres, siendo hombre o mujer. Ya a la edad 50 se debe estar empezando a hablar, a platicar con el doctor si es necesario. Y si tienes un familiar que ha tenido cáncer, la recomendación es hacer la evaluación o empezar las evaluaciones anual 10 años antes de la edad que tuvo tu familiar el cáncer. Muy sabio el consejo y muy sensato. Gracias por traerlo a colación. Ahora, doctor, ¿cuáles son los tratamientos más habituales para el tratamiento del cáncer de próstata? ¿Y qué pasa si es que regresase ese cáncer y hace metástasis en otras partes del cuerpo? ¿La terapia con radiación sigue siendo una alternativa a considerarse aún en esos casos? ¿O si es que ya la hicieron en el pasado, ahora hay que considerar otras alternativas? Y esto lo pregunto porque en el caso de las mujeres con cáncer de seno, por ejemplo, hay cirugías, hay quimioterapia, hay radiación, hay terapia hormonal, tamoxifeno, Herceptina, pero ¿hay variantes similares en el caso de los hombres y el cáncer de la próstata? Sí, es correcto. Cuando una persona tiene cáncer, siempre debe pensar, voy a necesitar cirugía, voy a necesitar radiación y voy a necesitar un tratamiento sistémico. Y yo divido el tratamiento sistémico en quimioterapia o puede ser tratamiento hormonal. Pero siempre esas son las tres terapias principales para hacer tratamiento del cáncer. Ahora, si el cáncer es más avanzado, es posible que vas a necesitar los tres diferentes tipos de terapia. En cambio, cuando el cáncer se encuentra a los principios, es posible que se pueda hacer solamente uno de esos tres tratamientos. Por ejemplo, en casos de cáncer de la próstata, como le expliqué, si encontramos el cáncer a los principios, puede hasta pasar 10 años sin tener ningún problema con ese cáncer. Entonces, una opción es esperar. Vamos a ver qué pasa. Y si se avanza el cáncer, podemos hacer una intervención a ese entonces. La otra opción es vamos a hacer tratamiento y en los casos de cáncer se puede hacer cirugía simplemente o se puede hacer tratamiento con radiación. En casos de cáncer de próstata, muchas veces no se necesita un tratamiento sistémico como un bloqueador hormonal o quimioterapia hasta que el cáncer esté muy avanzado. Doctor, tengo entendido que hay ciertos ensayos clínicos que están teniendo lugar en Salinas Valley Memorial Hospital. ¿Podría comentarnos al respecto? Sí, como le expliqué, en muchos casos hay diferentes opciones para hacer el tratamiento del cáncer. Yo especializo en tratamiento de radiación, entonces en nuestro instituto lo que estamos haciendo es
una cosa que le tengo que explicar un poco más del tratamiento de radiación. Entonces, cuando usted tiene cáncer de la próstata y decide recibir tratamiento, en nuestro centro usamos una máquina que produce rayos X. Entonces, la radiación viene de afuera del cuerpo y entra para adentro. Y dependiendo de la cantidad de radiación que recibe una persona, puede haber daño. Entonces debemos dar un poquito cada día para dar tiempo que el cuerpo se recupere de ese tratamiento. Típicamente un tratamiento de radiación con rayos X para el cáncer de la próstata son unas 9 semanas. Son 39 tratamientos total. Hacemos uno por día, 5 días a la semana, lunes a viernes. Los fines de semana descansa. Entonces son 9 semanas de tratamiento. No hay otro tipo de tratamiento que dura tanto. Entonces siempre la intención de nuestros especialistas en radiación es para ver si hay otros métodos de tratar de reducir el tiempo para recibir el tratamiento. Y lo que encontraron es que un tratamiento casi equivalente, dando un poco más de radiación cada día, se puede completar en 5 semanas o 5 y medio. Y ahora están saliendo los datos que el control del cáncer es igual y los efectos secundarios son igual. Entonces ahora se puede hacer cualquier tratamiento porque sabemos que van a ver los resultados igual. Y entonces en el estudio que abrimos ahora, la intención es ver si se puede recibir los mismos resultados si comparamos los 5 semanas de tratamiento a solo 5 días de tratamiento. Entonces, antes este tipo de estudios no eran posibles porque la tecnología para poder dar tanta cantidad de radiación en una manera sana, protegiendo los órganos alrededor de la próstata, eso era lo que era difícil. Pero con la nueva técnica de Stereotactic Body Radiotherapy, lo que hacemos es un procedimiento más rígido. Con la inmovilización de la persona es menos, porque no queremos que se muevan las partes, porque los rayos X vienen de afuera y tenemos que ser absolutamente seguros que la radiación va a llegar internamente exactamente donde dijeron los doctores. Y eso no era posible antes. Y por eso ahora tenemos ese avance en la tecnología que permite cortar primeramente el tratamiento de 9 semanas a 5 semanas y ahora estamos investigando si es igual haciéndole en 5 tratamientos. Esto es genial, doctor, porque realmente quienes hemos tenido a alguien cercano a nosotros, ya sea en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia carne, o en nuestros familiares o amigos del corazón, sabemos que la terapia de radiación puede ser muy agresiva en la piel, en los órganos, como usted acaba de argumentar, y es un proceso doloroso y a veces hasta traumático, ¿no? Porque deja la zona muy enrojecida, muy adolorida para el paciente. Así que entender que ahora uno puede hacer el mismo tratamiento pero en menor cantidad de tiempo, bastante menor, casi la mitad, y a todo esto sumarle menor dolor, menor exposición y el hecho de que tenga la misma capacidad de cura es realmente muy alentador. ¿Esto qué quiere decir para los pacientes que están en su zona de servicio, en la región donde ustedes están llevando sus instalaciones y esta técnica? Bueno, como lo expliqué, típicamente los hombres que tienen cáncer de la próstata ya son de mayor de edad y están retirados. Pero, en cambio, a veces requieren que la familia les traiga a tratamiento. Y muchos de nuestros pacientes viven tan lejos como Greenfield, que les quedan más de 1 hora de viaje. Y poder decir a ese paciente que solo tiene que venir a la clínica 5 días es mucho mejor de explicarle que necesitan 9 semanas de venir diariamente. Sí, me imagino incluso en el caso de aquellos hombres que quizás quedaron viudos, doctor, o que están solos en su vida en este momento y que necesitan la ayuda de un hijo. Ese hijo o hija que tiene que traerles hasta el hospital también tiene que pedir días en el trabajo, ¿cierto? O arreglársela con sus hijos, los nietos de ese señor. Entonces, esto realmente representa muchas menos incomodidades y planes a desarrollar para toda la familia que esté a cargo de ese paciente. Doctor, ya para concluir,
Muchas personas han dilatado sus visitas al médico debido a la pandemia del COVID. De hecho, se han visto incrementos en casos de diferentes tipos de cáncer o estadios más avanzados de cáncer porque la gente no se animó a ir al hospital durante el año 2020. ¿Tiene algún consejo final para esos hombres que están retrasando sus visitas al consultorio médico? Sí, yo creo que es muy importante hablar primeramente, todo el mundo debe tener un médico general, el doctor de cabecera, lo que digamos. A veces me vienen pacientes que no tienen doctor o ni cuidado médico y entran por el departamento de emergencia. Y es muy importante que se reconozca alguna enfermedad crónica antes que empiece a tener síntomas. Y aunque tenga miedo de ir a ver el doctor, que tenga un problema, muchos de los problemas médicos hay algún tratamiento, hay medicina, hay radiación, hay bastantes tratamientos y oportunidades para mejorar la calidad de la vida. Entonces mi consejo es, por favor, vayan a su médico antes que tengan problemas. Porque cuando usted llega a los principios de los problemas, puede prevenir tratamiento adicional y problemas crónicos. Muchísimas gracias, doctora Andrade, por dejarnos saber de estos avances médicos y de la ciencia y también de estas posibilidades en materia de nuevos ensayos clínicos. Y recuerde usted, querido amigo oyente, que usted conoce su cuerpo mejor que nadie, así que no deje de consultar ante cualquier cambio notado. Para encontrar más información actualizada en cuanto a los recursos disponibles, favor de visitar el portal svmh.com. Esto fue Pregúntale al experto, el podcast de Salina Valley Memorial Healthcare System. Y recuerde que si este podcast fue de su agrado, usted puede compartirlo en sus redes sociales y asegurarse de revisar toda nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Mi nombre es Virginia García. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.